Estás escuchando el podcast Conclusiones de un joven ignorante. Perdónenme, excusez-moi, señoritos y señoritas, porque el anterior domingo fue el único domingo que no he subido podcast en el podcast de Conclusiones de un joven ignorante, sin contar el periodo de vacaciones que tuve el año pasado y el periodo de parón, pero desde ese momento siempre he subido un podcast cada domingo. Y sí que es cierto que este es el primero que no he subido. Os diré que eran por motivos justificados y que me permití descansar porque venía de un desgaste energético bastante grande. Así que eso, que lo siento mucho. Y hoy tenemos un podcast en el que ya os aviso que el audio no es precisamente bueno porque lo grabé con mis auriculares tumbado en la cama mientras reflexionaba. Pero espero que os guste mucho este contenido porque es recordar unas cositas que ya hemos ido hablando a lo largo del tiempo, pero me encanta cómo está sintetizado. Y antes de empezar el podcast, una cosa que os digo al final del podcast, pero os lo quiero decir ahora al principio también, es el tema de que estoy pensando en hacer una tercera temporada del podcast con cambios. Entonces, os doy más indicaciones al final del podcast, pero simplemente quería deciros que cualquier cosita que me podáis recomendar para mejorar el podcast, o las cosas que más os gustan, o las cosas que echéis en falta, cualquier cosita que se os venga a la cabeza, cualquier consejo, estaré encantado de leerlo. Me lo podéis dejar tanto en los comentarios de YouTube como en el correo que tenéis en la descripción de la plataforma en la que lo estéis escuchando, ya sea Spotify, ya sea YouTube, ya sea Apple Podcast. En cualquiera de ellos tenéis una descripción y allí podéis escuchar, ahí podéis ver mi correo, que es conclusiones.joven.ignorante@gmail.com, y ahí me podéis compartir todo vuestro feedback porque toda vuestra ayuda va a ser maravillosa. Pero bueno, más información al final. Y daros las gracias de que estéis aquí, por vuestra confianza, por vuestro tiempo, y deseo que disfrutéis este podcast. Ojalá os sea útil. Con amor, el joven ignorante. Bueno, estoy en mi cama tumbado ahora mismo y tenía la mente agitada. Y entonces en este momento me he permitido escuchar y he recordado, porque es información que ya conozco, pero he recordado información que me da paz para vivir en calma. La primera es, ahora pienso como que estaba en un estado bajo y quería solucionarlo y quería estar sereno. Entonces ahí recuerdo lo primero, el querer cambiar. El no aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. Esto es una frase que le escuché a Víctor Cupes hace tiempo. Y de hecho, también recordé una cosa muy bonita, que en los momentos en los que yo estaba en un estado pico, me preguntaba, ¿volveré a estar en un estado más bajo de energía? E inmediatamente yo sabía que la respuesta era sí. Claro que vamos a tener estados bajos de energía. Y de hecho, cuando eso ocurra, celébralos porque son necesarios para tu evolución. Y si ahora estoy en un estado que está más bajito de energía y no tiene tanta claridad, ni tiene tanta perspectiva en cuanto a la faceta espiritual, y tu sistema nervioso está más agitado, más estresado, porque vienes con una inercia o por factores que quizás no seamos capaces de comprender, como pueden ser los cambios de estación, como pueden ser factores que nos influyan a un nivel más electromagnético o, o radiaciones, o depende de la astrología, depende un poco también en lo que tú sientas que puedes creer o no, pero es que creamos o no en ello, hay factores que nos influyen. Entonces, un buen estado mental te puede proteger ante ciertas cosas, pero sí que es cierto que aunque yo tenga un estado mental favorable, si yo como McDonald's todos los días o Burger King todos los días ultraprocesados, hiperazucarados, sé que me va a influenciar e influir en el cuerpo de cierta forma. Es completamente normal y es completamente comprensible para la mente humana
usar este ejemplo extremo porque creo que lo entendemos muy bien. Entonces, hay ciertos factores que nos influyen y tener la torpeza de querer controlarlo todo con la mente es una torpeza. ¿Por qué? Porque eso es como... no, nos han dicho que todo está en la mente y que nosotros podemos con la mente pues sanar mucho más rápido, tener un estado emocional favorable, pero es que cosas como haber dormido mal, estar hormonalmente revuelto, tener los niveles de dopamina altos, esto no son cosas raras ni, ni pues, digamos frikis como pueden ser radiaciones solares o electromagnéticas o las fases lunares. No, os estoy hablando de cosas más prácticas. Os estoy hablando de química, que eso ya hay más que muchísima información por científicos con muchísimo prestigio, compartiéndola y divulgándola por las redes sociales. Así que estos estados en los que estamos más bajos son malos. No, para nada, son un regalo. ¿Cómo que son un regalo? Pues sí, de hecho, un amigo mío por mi cumpleaños el otro día me regaló un regalo y dijo, un regalo envuelto en papel feo. Y es que él ha escuchado mucho los podcasts. Un abrazo, Enrique, te mando un abrazo muy fuerte. Pues él escucha muchos mis podcasts y me dice, y yo he dicho muchas veces la frase de que a veces los mejores regalos vienen envueltos en papel feo. Entonces nuestra torpeza humana nos hace pensar que tener un estado emocional más bajo o un estado más agitado es negativo. De hecho, para nada, porque son regalos. Una onda, la energía, si nos fijamos en una onda, la onda cómo es, la onda sube y la onda baja. Hay un momento en el que estamos en la parte más alta de la onda, pero también hay un momento en el que estamos en la parte más baja de la onda. Es decir, incluso la propia energía, para entenderla, tenemos que entenderla como subidas y bajadas. Es decir, la energía fluctúa, no es constante. Y recordemos, una de las cosas que hemos hablado, esto ya para los que hayáis escuchado el podcast mucho tiempo, pues lo entenderéis, pero recordemos, una de las cosas más importantes que hemos tratado a lo largo del tiempo en el podcast, cómo diferenciar algo que es real de algo que es falso. Lo real es eterno, lo falso es temporal, se basa en el tiempo. Y el tiempo es una ilusión, lo eterno es real. Mi cuerpo físico, que ahora tiene 23 años y se llama Marcos, es falso porque es temporal, pero mi alma es eterna, mi esencia es eterna, va de vida en vida para quien crea la reencarnación, va en un constante eterno. Nosotros somos un eterno que vamos cambiando de avatar, que vamos cambiando de vehículo, de cuerpo. Es como quien tiene un coche en el mundo y cada 6 años, por decir un número, lo cambia. Entonces, tu coche, el primero que tuviste, no es tu coche, no eres tú. Es uno que tuviste, pero luego lo cambiaste a otro. Y luego con el tiempo cambiarás a otro. Y luego cambiarás a otro. Y a lo mejor tienes 4 o 5 coches a lo largo de tu vida. Pues eso, en tu vida terrenal, has tenido 4 o 5 coches. Pues digamos que el alma es un poco lo mismo. Entonces, las personas que están escuchando este podcast y yo les digo, joder, si estoy en un estado más bajito de energía, tengo que recuperarme, tengo que reequilibrarme. ¿Es motivo para que os preocupéis por mí? No, yo estoy bien, estoy muy bien de hecho. Si necesitara ayuda la pediría, pero soy sensible y soy consciente de cómo estoy. Pero es que ahí es donde tenemos que comprender que eso no es malo. De hecho, cuando yo estaba en los estados pico, decía, cuando esté en un estado bajo, quiero tener una actitud positiva igual, quiero tener una actitud alegre. Y eso es una elección. Es verdad que a veces cuesta. Cuesta porque, como decía, las hormonas influyen, los estados emocionales también, las cargas sociales también. Pero no nos debemos de olvidar que, y recordar cada vez más
e interiorizarlo, porque una cosa es que yo os lo recuerde ahora, pero otra cosa es que vosotros lo interioricéis y sea parte de vuestro modus operandi. Es decir, nosotros tenemos que reconocer que el mundo físico, tal y como lo conocemos, es una ilusión. Nos han hecho creer que esto es la realidad, pero también es una ilusión. Nos perdemos en la ficción, pero no comprendemos qué hay más allá. Yo no soy una persona que lo comprenda. Estoy divulgando el mensaje porque lo he sentido por ráfagas de instante. En esos instantes soy capaz de comprender la realidad a base de sentirla, pero no a base de entenderla con la mente, sino a base de sentirla. Y yo he sentido lo que es eso. Yo he sentido que lo que yo estoy viendo va más allá. Yo he sentido cómo todo se une. Yo he sentido cómo todo está unido y cómo todo tiene sentido y se correlaciona y se entrelaza. Y aquí pasamos al siguiente punto. Aceptar el caos es la virtud. Debemos de comprender que la vida es caos. El orden, querer todo ordenado, es parte de la mente. Y la mente la controla en gran parte el ego. Entonces, si nosotros queremos tener control en la vida, estamos viviendo desde el ego. Y si vivimos desde el ego, podremos conseguir cosas muy buenas, nadie lo niega, pero desde luego también estaremos siendo muy torpes y nos frustraremos y sufriremos y viviremos con estrés y ansiedad muy probablemente. No digo que tenga que ser así, pero sí que digo que es muy probable. Entonces debemos transitar a un estado más del ser, a un estado más del corazón. Debemos de transitar a un estado en el que aceptemos la vida tal y como viene, en la que aceptemos el caos. Y cuando aceptemos ese caos, y ojo, podemos vivir disfrutando del caos con cierto orden, claro que sí, con una estructura, mejor dicho, pero no un control constante. Y entonces aceptar el caos es la virtud, porque el caos es orden, pero el orden es caos. Es como este juego de palabras me gusta mucho. El caos es el verdadero orden, pero el orden es caos realmente. Cuando tú controlas con la mente y ordenas tu vida, la estás caotizando al nivel, es decir, estás como cambiando completamente los planes de la vida, los planes de tu destino, como me nace decir ahora mismo. Porque yo lo que siento es que cuando tú estás completamente alineado contigo mismo, la vida es una constante caja de sorpresas. Y la vida te propone planes nuevos cada día. Y tu vida es una aventura. Pero cuando tu vida se rutiniza, cuando tu vida se regulariza de una forma, al final esa monotonía acaba matándote. Y acaba haciendo que te desconectes de ti. Entonces aceptar el caos es la virtud. Y este estado emocional bajito es completamente necesario para mi desarrollo y crecimiento personal. Completamente necesario. De hecho, un juego que hicimos hace un tiempo es que cada vez que nos viniera un estado que nos agitara y que empezara a llevarnos por el camino de la oscuridad, por el camino de la queja, del reproche, del victimismo, del un estado bajo de energía, cada vez que nos venga eso, debemos de recordar lo siguiente como ejercicio: haz que te ponga cachondo. Es un juego, es decir, cada vez que te sientas bajo, agradece y celebra, porque cada vez que te ocurre eso, es un momento maravilloso para crecer. La vida te está dando la siguiente pista para crecer, porque si estuviéramos iluminados no tendríamos estos estados bajos de energía, no tendríamos estados bajos de energía sí, pero pensamientos negativos, pensamientos victimistas, pensamientos que quieren reprochar a alguien o culpar a alguien, eso es nuestro. Y eso está ahí para sanarlo, eso está ahí para reinterpretarlo y podemos iluminarlo. Esa oscuridad la podemos iluminar. Entonces la belleza está aquí. Entonces hacemos ese juego y luego recordemos esto para que estemos en este estado. Y recordad esto, como dice Steve Jobs, los puntos solo se pueden unir mirando hacia atrás. Es decir, tu mente cortoplacista y torpe te hace ver
que esto es un problema. Pero lo que tú no te das cuenta es que esto que tú sientes que es un problema, que es una putada, que es un ay, qué mal, y esto que quieres cambiar con ansia, querer cambiar con ansia es no aceptar el momento actual. Y recordemos la frase de Carl Jung, lo que resistes, persiste. Lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Lo que resistes, persiste. Niegas, somete. Aceptas, transforma. Entonces hagamos ese ejercicio de aceptación. Acepto esto. Acepto este estado emocional. Porque yo comprendo que es falso. Yo comprendo que es falso. ¿Por qué? Porque es temporal. Yo ayer estuve bien, hoy estoy mal. ¿Ha cambiado? Sí. ¿En dónde ha cambiado? En el tiempo. Entonces yo no soy mis emociones, yo no soy mis pensamientos, yo no soy nada de eso. Yo soy algo mucho más profundo que eso. Y ahí entramos en una cosa muy interesante. Si yo no soy esto, deja de tomarte tan en serio algunas cosas. Deja de tomarte tan en serio lo que piensas. Deja de tomarte tan en serio todo. Y eso es un mensaje sobre todo para mí. ¿Por qué? Porque en este mundo yo creo que hay tres tipos de personas, por decir una cifra. Es decir, es un ejemplo. Si lo profundizara igual salen más. Pero tenemos primera persona, la que pasa de todo en la vida y se la pela todo. Perfecto. Esta persona se tiene que tomar las cosas un poco más en serio. Perfecto. Luego está la persona como yo, que nos tomamos todo demasiado en serio. Todo es muy importante. Cada minuto lo queremos aprovechar. Cada pensamiento lo queremos tener perfecto. Cada acción queremos que sea la correcta. Aquí, para nosotros, que este grupo, para nosotros, tenemos que dejar de tomarnos las cosas tan en serio y disfrutar un poquito de la vida y perder un poco el tiempo con elegancia, ¿no? Es decir, perder el tiempo lo pongo entre comillas, pero lo pongo entre comillas porque para nosotros se percibe como perder el tiempo, pero realmente no es perder el tiempo. Y luego está el tercer grupo, que es las personas que viven equilibradas y perfectas. Perfecto. Muy bien. Entonces esos son los tres grupos, por decirlo así. Pero recordemos eso, es decir, las personas como nosotros que nos lo tomamos en serio, estamos obsesionados con el crecimiento, con todo eso. Perfecto, eso nos va a aportar cosas maravillosas. Pero también para aterrizar en este momento tenemos que recordar lo siguiente, los puntos solo se pueden unir mirando hacia atrás. Y la mente cortoplacista que lo quiere todo perfecto es una mente que está centrada en el pasado y en el futuro, pero no está centrada en conectar, no está centrada en comprender, no está centrada en agradecer el momento actual. Agradece este momento porque comprenderás que luego dentro de un tiempo ese punto se unirá. Así que la clave está aquí, acepta, acepta el instante presente, agradece este estado emocional bajo, que te ponga cachondo este estado emocional bajo, comprende que es una ilusión, comprende que hay algo más allá que podemos ver, que no lo podemos comprender con la mente, pero sí la podemos comprender con el sentimiento. El sentimiento viene cuando tú tienes un estado mental y un ritmo bajo, cuando estás calmado. En ese momento que haces menos, consigues más. En ese momento que estás calmado, consigues ver. Pero querer calmarse de forma forzada es una torpeza. Si el agua se está moviendo y hay en la superficie del agua hay agitación, la clave para parar el agua, esa agitación superficial, no es acariciando la superficie, no es moviendo un vaso de agua, no. La clave para que la superficie de ese vaso de agua que se está moviendo es coger el vaso y dejarlo quieto. Y con el tiempo, él solo se parará. Es una cuestión de paciencia. La ciencia de la paz. La paciencia. Así que aceptemos, reinterpretemos las cosas que nos pongan cachondo. Disfrutemos de estos estados emocionales bajos, porque recuerda que después de la tormenta viene la calma. Recuerda que todo lo que sube baja y lo que está bajando luego sube también. Recuerda que todo esto es cambiante, que todo esto es una ilusión. Agradece, agradece, agradece este estado bajo. Agradece esto para tu crecimiento. Agradece este instante presente. Agradece eso que te perturba. Agradece ese estrés. Agradece todo. Agradece todo porque todo te construye.
todo te forja para crear algo positivo. Y si te ha derrumbado una estabilidad, bueno, haz unos cimientos más fuertes y construye una nueva estructura más fuerte. Es un constante aprendizaje, pero el mayor aprendizaje que podemos hacer es no luchar contra lo que nos ocurre, simplemente mirarlo como un espectador sin involucrarnos, sintiendo las emociones, pero no identificándonos con ellas. Disfrutad el presente y disfrutarlo sin luchar. Que os perturba algo, aplaudir, que os ponga cachondos, porque eso os está indicando el siguiente lugar para crecer, pero que identificar el lugar para crecer, pero no lo queráis hacer activamente, no queráis cambiar nada activamente, simplemente identificarlo, reconocerlo, y ya veréis cómo solo, como con magia, se va a ir autosanando, porque lo importante es reconocer, luego el resto entrégalo a esa fuerza divina, a esa fuerza que hace que lata tu corazón, a esa fuerza que hace que tus pulmones respiren automáticamente, sin que tengas que hacerlo conscientemente. Hazlo, entrégaselo a esa inteligencia. De la misma forma que si yo me hago un corte, yo solo me sano. En el momento que reconozco algo que me perturba, recuerda que eso también se va a autosanar, pero debes de reconocerlo. Así que reconócelo, entrégalo, sé paciente, acepta y agradece. Yo soy Marcos, estás escuchando Conclusiones de un joven ignorante. Si te ha gustado este podcast, nos vemos el próximo domingo. Lo siento por no haber subido el anterior domingo un podcast. Es el primer domingo que no subo un podcast dentro de la temporada, digamos. Es el primer domingo que no subo contenido. Me permití descansar porque realmente venía de una inercia completamente demoledora de energía. Así que ahora estoy recuperándome. Así que recordemos eso. No lo queramos de la noche a la mañana. Estoy recuperándome. Así que todo bien. Muy agradecido. Y os mando un súper abrazo. Si os ha gustado este podcast, compartidlo con quien sintáis. Y otra cosita más. A ver, esto está grabando, sí. Y otra cosita más. Estoy pensando hacer una nueva temporada, la temporada 3, en la que incluiré seguramente vídeo, en la que incluiré unas mejoras de audio, en las que va a haber bastantes cambios. Y quería que si queréis colaborar conmigo, me dijese en la descripción lo que más valoráis del podcast, lo que más disfrutáis, lo que más apreciáis. Y me lo podéis dejar tanto en el correo electrónico que tenéis en la descripción, así como en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que más os gusta? Marcos, nos gustan las descripciones que haces de los podcasts escrito. O Marcos, me gusta cuando te pones a fluir. O Marcos, me gusta cuando llevas guión. O cuando llevas una estructura mínima. Marcos, me gusta que el podcast sea más largo. Me encanta que sean de 2 horas. O Marcos, me gusta que el podcast sea de 30 minutos, 20 minutos. O Marcos, me gusta que te pongas y que te disperses. O me gusta que tengas las cosas claras y que hables solo de un tema, pero que hables solo de ese tema. Y me gustaría que metieras, yo qué sé, que cambiaras la música de fondo. Me gustaría que hicieras otra introducción. O me gustaban más las introducciones de la temporada 1. Me gustan más ese tipo de cositas que vosotros lleváis escuchándome la mayoría bastante tiempo. Así que cualquier cosita, cualquier punto de vista, no voy a juzgarlo, lo voy a ver con mucho amor, con mucho agrado. Y quiero crear un contenido que yo disfrute. Obviamente, si me pedís que haga el Pino Puente, no voy a hacer el Pino Puente, pero si me decís, Marcos, pues mira, esto puede ser un... Cuando haces los podcasts así, los disfruto mucho más. Cuando los haces así, los disfruto más. Es decir, cualquier cosita que me queráis decir, podéis ser todo lo largo que queráis, todo lo específico que queráis. Solo busco crecer y quiero ser humilde. Y quiero que las personas que me escuchen, me habéis escuchado en muchos estados, me habéis escuchado en muchos podcasts, así que seguro que tenéis algo que aportarme. Así que si queréis, yo estaré encantado de escucharos. Y bueno, dicho eso, me despido. He grabado esto con unos auriculares y tumbado en la cama a las 6 de la mañana, que serán ya casi. Son las 5:53 de la madrugada. Así que
con mucho cariño me despido y nos vemos el próximo domingo. Gracias, gracias, gracias.